Yo no planeaba empezar una nueva vida. Solo quería escapar de la que tenía. Mi nombre es Marina, tengo 30 y algo, y hasta hace poco vivía en Valencia, trabajando como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad donde lo único que importaban eran los plazos y los likes. El café reemplazó al desayuno, las videollamadas a las conversaciones, y yo desaparecí un poco. Lo supe el día en que me quedé mirando la pantalla del ordenador, sin poder mover el ratón. El cursor seguía parpadeando, como si esperara algo de mí. Pero yo no tenía nada más que darle. Ese mismo viernes, empaqué una mochila, cerré la puerta del piso y subí al coche. No tenía plan. Solo sabía que necesitaba aire. De verdad. Y no el que sale del aire acondicionado. Recordé que mi abuela tenía una casa en ruinas cerca de Ronda, en un pueblito llamado El Cardal. No era gran cosa, muros desconchados, tejas a punto de rendirse y un jardín lleno de maleza. Pero al menos allí no sonaba el teléfono. El primer día dormí con ropa encima y las botas puestas, abrazando una manta que olía a alcanfor. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas y una lechuza chilló tan fuerte que casi salgo corriendo. Pensé, genial. He huido de mi vida para morir atacada por aves nocturnas. Pero por la mañana, algo cambió. La luz entraba en ángulo, rozando las paredes desconchadas y dándole a todo un aire más cálido, más lento. El aire olía a hinojo y a leña. Y entonces lo vi. Un chico, hombre, pero más joven que yo seguro, pasaba por el camino de tierra arrastrando una carretilla con sacos de pienso. Llevaba una camiseta descolorida, las mangas remangadas y el pelo revuelto como si acabara de pelear con un vendaval. A su lado caminaba un perro viejo, cojeando levemente. Me miró de reojo. Sus ojos eran claros, pero tranquilos, como si no le sorprendiera encontrarme allí. «No eres de aquí, ¿verdad?», dijo sin detenerse. «¿Tanto se me nota?» «Llevas zapatillas blancas en mitad del campo», respondió, casi sonriendo. «Eso grita ciudad». No supe si reírme o esconderme. Me limité a encogerme de hombros. «Soy Marina. Estoy descansando. Yo soy Nico. Y el que cojea es Gustavo». Señaló al perro con la cabeza. «Si necesitas algo, estamos en la granja del lado sur». Y siguió su camino. Los días siguientes fueron lentos y torpes. No sabía cómo encender la chimenea sin llenar la casa de humo. No entendía por qué había tantas moscas, ni cómo una simple gallina podía mirarme con tanto juicio moral. Pero Nico apareció una tarde, como si el campo mismo lo hubiera invocado. Traía una cesta con huevos, pan casero y queso. «Pensé que quizás no sabías que aquí el pan no se compra», dijo, y dejó la cesta en la mesa sin esperar respuesta. No sabía si agradecerle o pedirle que se quedara. Había algo en su forma de moverse, sin prisa, sin querer ocupar espacio. Solo estaba. «¿Siempre eres así de silencioso?», le pregunté. «¿Prefieres que hable del tiempo?» «No, prefiero que me digas por qué trajiste pan sin conocerme. Porque aquí, si alguien llega y no molesta, se le da de comer». Me quedé mirando el pan. No sabía si estaba en una película o en otro planeta. Pero algo dentro de mí, muy adentro, empezó a relajarse. Una mañana, salí con un cuaderno y me senté bajo un olivo a dibujar. Hacía años que no tocaba un lápiz sin que fuera para diseñar algo para cliente. Solo garabateaba. Figuras, sombras. Gustavo, el perro, se me acercó y se tumbó a mi lado como si llevara toda la vida haciéndolo. Nico apareció más tarde, con una cuerda y una expresión divertida. «¿Te apetece ver cómo se esquila una oveja? ¿Eso se hace de verdad? ¿A mano? ¿Cómo pensabas que salía la lana? ¿Del supermercado?» Le seguí. No sé por qué. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por volver a casa. Esa noche, al cerrar la puerta de la casa y oír solo los grillos y el murmullo del viento, sentí que algo,
Una parte pequeña pero testaruda de mí empezaba a quedarse, a echar raíces. Y eso daba miedo. Mucho. No me di cuenta de cuándo empecé a esperarlo. Solo sé que, si pasaba un día sin verlo, algo en el aire me sabía más a silencio que a campo. Llevaba ya 2 semanas en el Cardal. A veces sentía que eran 2 días, a veces que eran 2 años. El tiempo aquí no corría, se deslizaba. Y yo empezaba a deslizarme con él. Había aprendido a prender la chimenea sin hacer humo, a distinguir el romero del tomillo, e incluso a ponerle nombre a una de las gallinas, Teresa, por su mirada inquisitiva. Y Nico se convirtió en una presencia más constante que el sol. No todos los días hablábamos. A veces solo aparecía para dejarme fruta en la verja o arreglar la valla sin pedir permiso. Pero cuando estaba, era imposible no notarlo. Una tarde calurosa, me encontró intentando armar una vieja bicicleta que había en el cobertizo. ¿Planeas huir cuesta abajo? Bromeó, con una ramita en la boca y la camisa abierta hasta la mitad. Planeo ir al pueblo sin parecer una turista perdida, respondí, mientras me limpiaba las manos llenas de grasa. Bueno, con ese freno roto, llegarás, pero en ambulancia. Nos reímos. No sé por qué. No fue tan gracioso. Pero fue real. Ese tipo de risa que uno suelta sin darse cuenta. Me ayudó a arreglar la bicicleta. Bueno, él la arregló. Yo solo sostenía las herramientas y hacía preguntas tontas como ¿eso es una llave inglesa o una francesa? Él no se burló. Solo me miraba con esas cejas arqueadas que decían más que sus palabras. Y cada vez que las levantaba, yo sentía que me temblaban las costillas. Después del arreglo, me propuso ir con él a la feria de productos locales en el pueblo. Acepté. Claro que acepté. El pueblo estaba lleno de sonidos y colores. Puestos de aceitunas, dulces, quesos y telas hechas a mano. Todos conocían a Nico. Algunos le saludaban con la mano, otros le preguntaban si ya tenía novia formal. Yo me hice la que no entendía, pero mis mejillas ardían. Él compró churros con chocolate y me los pasó sin decir nada. Caminamos por la feria como si lo hiciéramos cada domingo desde siempre. Me habló de cómo su familia había tenido esa granja durante 3 generaciones. De cómo él pensaba hacer algo más que cultivar, quería abrir un pequeño centro para enseñar a jóvenes a reconectar con la tierra. ¿Y tú? Preguntó de repente. ¿Qué vas a hacer cuando te canses del campo? No supe qué decir. ¿Por qué? Por primera vez, no estaba pensando en irme. No sé. Tal vez quedarme hasta que Teresa me perdone por quitarle los huevos. Rió. Esa risa suya, suave y contagiosa, me atravesó de lado a lado. Entonces hay esperanza. Esa noche, mientras regresábamos en silencio por el camino de tierra, el cielo estaba lleno de estrellas. El tipo de cielo que en la ciudad uno se olvida que existe. Nico caminaba a mi lado, tranquilo, sin tocarme. Pero el aire entre nosotros estaba cargado de algo. Algo que no sabíamos nombrar. Me senté en el escalón de la puerta y él se quedó de pie, con las manos en los bolsillos. No hace falta que te quedes, le dije. Lo sé, respondió. Pero a veces uno se queda porque quiere, no porque debe. No supe cómo responderle. Solo bajé la mirada. Cuando levanté los ojos, ya se iba, con el perro siguiéndolo como una sombra fiel. Pasaron unos días. Me dediqué a limpiar una vieja habitación de la casa, donde encontré una caja con cartas de mi abuela. Una de ellas hablaba del amor, de cómo no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como lluvia suave, que no moja, pero empapa sin que uno se dé cuenta. Pensé en Nico, en su forma de no empujar, de no exigir, de estar. Pensé en mí, en cómo había llegado rota, y sin saberlo, me estaba rearmando con cada pequeño gesto, una cesta de pan, una mirada, una risa a destiempo. Esa tarde, él apareció con 2 caballos. Uno era blanco, el otro, marrón con manchas.
Me tendió una rienda sin decir palabra. ¿Quieres aprender? ¿A montar? ¿A confiar? Tragué saliva. Acepté la rienda. Y subí. Mientras cabalgábamos por un sendero lleno de olivos, él iba al frente. Yo detrás, riendo nerviosa cada vez que el caballo resoplaba. Él volteaba a verme y levantaba esas cejas otra vez. «¿Estás bien?», decía con voz baja. Y por un instante, creí que sí, que estaba bien, por primera vez en mucho tiempo. No fue una decisión, fue una sacudida, como si la vida me dijera, elige ahora. Estaba barriendo el porche cuando sonó el móvil. No el viejo Nokia que usaba para despertarme, sino el otro. El de la ciudad. El de la vida que había dejado en pausa. Era un mensaje de Teresa, mi exjefa. Uno corto, sin emociones. Volvemos a trabajar con Barceló. ¿Te interesa liderar campaña? 3 meses. Pago doble. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera las palabras. Era una oportunidad que cualquier diseñador soñaría. Incluso yo, hace apenas unas semanas, habría dado lo que fuera por esa llamada. Pero ahora, tenía las manos manchadas de tierra, el pelo alborotado y la mente llena de silencios que no dolían. Y había alguien, no muy lejos, que me había enseñado a no tener miedo del aire libre ni de los espacios sin wifi. Esa noche no dormí. Al día siguiente bajé a la granja. Nico estaba arreglando una cerca, con la camiseta colgando del bolsillo y las manos cubiertas de polvo. ¿Tienes un minuto?, le pregunté. Asintió sin dejar de clavar el último alambre. Me han ofrecido un trabajo en Valencia. 3 meses. Mucho dinero. Tragué saliva. No sé qué hacer. Él se quedó callado. Después se quitó los guantes, se limpió las manos en el pantalón y me miró con calma. No soy quien para decidir por ti. Pero si te diré algo, no necesitas quedarte para demostrar nada. Y tampoco necesitas irte para merecer algo más. ¿Y tú?, pregunté, intentando sostener su mirada. ¿Te quedarás? Siempre he estado aquí. La pregunta es, ¿tú quieres regresar? Me fui 2 días después. No hubo abrazos largos ni promesas. Solo un cuídate y una cesta con uvas y queso que me dejó colgada en la puerta al amanecer. La ciudad me recibió con su ruido habitual. El tráfico, las prisas, los rostros sin tiempo. Pero esta vez me sentía diferente. No menos frágil. Más bien, menos vacía. Volví a la oficina. Al principio me costó adaptarme, como quien intenta volver a usar unos zapatos que ya no le quedan. Pero poco a poco encontré el ritmo. El trabajo era exigente, sí, pero ya no me tragaba entera. Pensaba en Nico más de lo que quería admitir. Me preguntaba si ya había sembrado los tomates, si Gustavo seguía cojeando o si Teresa la gallina había encontrado otro humano que la mereciera. No le escribí. Tampoco él a mí. Como si ambos supiéramos que las palabras, a veces, no hacen más que enturbiar el silencio correcto. Un día, al limpiar una estantería del estudio, encontré una caja vieja con dibujos de mi infancia. Entre ellos, un mapa, hecho con rotuladores, lleno de montañas, ríos inventados y un punto rojo en el centro con la leyenda. Aquí me siento en casa. Me reí y lloré a la vez, porque en el fondo sabía que ese punto ahora estaba en otro lugar. Volví al Cardal al empezar la primavera. No le avisé a nadie. Solo aparecí, con la misma mochila del principio, el mapa en una mano y una manta en la otra. La casa seguía igual, desordenada, con olor a leña, como una amiga que te guarda el sitio aunque tardes en volver. Estuve un rato limpiando. Puse música suave. Preparé té. Me senté en el porche. Y esperé. No sabía si él aparecería. Tal vez ya había pasado página. Tal vez yo era solo un recuerdo curioso en su historia. Pero al caer la tarde, escuché pasos. Era Nico. Venía con una camisa nueva, azul cielo, el perro a su lado y una expresión casi nerviosa. No dijo nada al principio.
Solo se acercó, me miró y señaló el papel que aún tenía en la mano. Eso es un mapa, uno muy antiguo, dibujado por una niña de 9 años que soñaba con tener un lugar donde no tuviera que demostrar nada. ¿Y lo encontró? No estoy segura, dije. Pero tenía muchas ganas de volver a buscarlo. Nos sentamos juntos en el escalón de siempre. Esta vez sí, hombro con hombro. El cielo se tiñó de naranja. El viento olía a romero. Gustavo se tumbó a nuestros pies, ronroneando como si fuera un gato. Y en ese momento, lo sentí. Que no se trataba de quedarme o irme. Se trataba de saber que tenía un sitio. Un lugar al que podía volver. Donde alguien me esperaba sin esperarme. Donde el pan no se compra. Donde el silencio no duele. ¿Sabes qué es lo único que no cambia en esta granja? Dijo Nico de pronto. ¿Qué? Que siempre hay sorpresas. Algunas, no tan agradables. Lo miré confundida. Entonces sacó un papel arrugado de su bolsillo. Lo desplegó. Era una carta. Con mi nombre en la parte superior. Con letra de mujer. Antigua. La encontré entre las cosas de tu abuela. Pero no quise dártela hasta que volvieras por voluntad propia. La tomé, con las manos temblando. La firmaba alguien llamada Isabel. Pero Isabel no era el nombre de mi abuela. Y entonces lo vi. En la esquina inferior derecha, un símbolo idéntico al que yo solía dibujar de niña. Uno que nadie más conocía. Y así terminó mi historia. O eso creía yo. Pero en realidad, estaba a punto de empezar otra. Una que no solo hablaba de amor, sino de secretos enterrados bajo olivos antiguos. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.